Muy buen día, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse hoy con nosotros en esta serie que se llama Comunidad. Bienvenidos a todos, gracias por dejarnos sus comentarios, por compartir este video, porque seguramente hay alguien que va a escuchar este video a través de ti y seguramente va a ser impactado por lo que hoy vamos a aprender acerca de las Escrituras y de lo que Dios habla en su palabra. Si no pudiste escuchar las sesiones anteriores, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y puedes compartir también estos mensajes. No olvides activar la campanita para que cuando subamos un video, tú puedas tener una notificación ahí de cuándo lo estamos haciendo. Muy bien, pues vamos a arrancar el tema de esta semana. El tema de esta semana se llama Llamados a vivir de una manera diferente. Es muy importante que sepamos que hay una forma de vivir. Hay una forma correcta y adecuada de cómo podemos vivir cuando conocemos a Jesús o cuando decimos llamarnos cristianos. Hace 8 días estuvimos hablando de un tema muy interesante y era justamente cómo podemos ser seguidores de Jesús en un mundo actual y sobre todo la importancia de poder compartir a otros el mensaje que ya hemos recibido y podemos llevarlo a aquellos que tienen esa misma necesidad que en algún momento nosotros tuvimos. Y bueno, pues si es la primera vez que hoy estás viendo este video, te agradecemos muchísimo. Déjanos tus comentarios y seguramente vamos a poder responder ahí los comentarios. Muy bien, pues vamos a arrancar. Quiero leerte para empezar en Romanos 12:10. Y dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respétense y hónrense mutuamente. Si vemos esta palabra es hónrense o tener honor o honra hacia otras personas. Y en Marcos 6, del 1 al 4, Jesús dice y expresa, se cuenta de Jesús que salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Quiero enseñarte 2 palabras, como la palabra sin honra o deshonra y la palabra honra pueden hoy tener un significado en nuestra vida. La palabra sin honor o sin honra o deshonra viene de la palabra griego átimos, que significa deshonrar, y es tratar alguna persona como algo común u ordinario, en otras palabras, que no tiene valor delante de nosotros. Sin embargo, la palabra honor viene también de la palabra griega timi o time y que significa valorar, significa respetar o estimar mucho, tratar como algo precioso, como algo que tiene mucho peso y valor en nuestras vidas. Entonces, si pudiéramos hablar hoy acerca de cómo podemos vivir en una vida diferente a cómo se vive la mayoría de la gente, Jesús nos está enseñando que una manera correcta de poder vivir es honrando a los demás, es ser personas de honor en todo lo que nosotros hacemos. Porque el honor da valor. El honor ve el valor en las otras personas, añade peso y eleva la vida de otras personas. Pero la deshonra es tomar algo a la ligera. Entonces el honor eleva y la deshonra merma o diezma la vida de otras personas. Entonces, claro que vivimos en una cultura donde estamos más acostumbrados a vivir en la deshonra, en donde no apreciamos, donde no valoramos, donde no tomamos en cuenta lo que puede valer la vida de una persona, no tanto por quién es, sino también por el peso y por el pago que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, las personas que están a mi alrededor tienen valor. Y es la cultura en la que nosotros necesitamos vivir. Nuestra cultura está más acostumbrada a vivir en una cultura de honor, pero la cultura del reino nos está llamando a vivir en una cultura de honor. Yo recuerdo que de niño acompañaba a mi papá a hacer algunas cosas y cuando íbamos en el transporte y si había un lugar, si no había lugares disponibles y se subía una mujer, me acuerdo que mi papá daba el lugar y me decía a mí, da el lugar. Y es algo que recuerdo constantemente que
Es algo que hemos tenido que aprender porque no ha sido nada fácil. Quizá el tomar todas esas experiencias de niños que quizá fueron malas o muy buenas, o quizá no fueron suficientemente fuertes para provocar en nosotros una cultura de honor. Yo tengo que decirlo que en mi familia la mayoría de las veces yo no vi una cultura de honor entre un hombre y una mujer, y muchas veces tendemos a ser personas que deshonramos a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es el propósito en nuestras vidas? El propósito en nuestras vidas, quizá como esposo, es dar honor a nuestra esposa, es hacer sentir bien. Si tenemos una discusión, si tenemos alguna situación complicada, tenemos la obligación como esposos o como padres o como hermanos de dar honor a las siguientes personas. La verdad es que no creo yo que la caballerosidad haya muerto con las generaciones pasadas. Creo que puede seguir viviendo mucho a lo mejor el estar para otras personas, el abrir la puerta del carro, el ayudar a lavar los trastes. No quita nada de eso en nuestras vidas, porque la mentalidad del reino es que nosotros podamos reconocer el valor de otros a través también de nuestras propias acciones. Entonces, no se trata si somos mexicanos o no. Sabemos que toda la cultura mexicana o hispanoamericana es que el hombre es un hombre el que manda, el que grita, el que no hace nada, el que solamente se preocupa por trabajar, pero no se trata de qué cultura somos. No sé de qué extracto social o cultural tú vengas, pero no se trata de eso. Porque no somos solamente ciudadanos de una nación, sino somos ciudadanos de un reino, y ese reino está por encima de nuestra nación. Es decir, la cultura en la que Dios nos está llamando es a vivir por encima de nuestra propia cultura. Y a veces nos justificamos diciendo, es que mi familia así era, es que yo soy así, es que yo nací, crecí, me desarrollé de esa manera. Pero en el momento en que nosotros encontramos a Cristo en nuestro corazón, automáticamente estamos siendo llamados, invitados a adoptar una cultura diferente, en la cultura en la que añadimos valor a las personas, en la cultura en la que valoramos a las personas que están cerca de nosotros. Entonces, somos llamados a poner a otros primero, llamados a vivir de una manera diferente. Quiero hablarte dos verdades bíblicas que seguramente van a desafiar nuestra vida y que ponen en contexto cómo vivimos sin Cristo y cómo podemos vivir una vida con Jesús. Y déjame decirte que no es nada sencillo cambiar toda tu mentalidad, cambiar todas tus costumbres, cambiar tu propia cultura y adoptar una cultura superior, porque nos va a exigir hacer ajustes en nuestro carácter, nos va a exigir hacer ajustes en nuestra propia vida, a ser vulnerables, a reconocer en dónde nos hemos equivocado, a reconocer que otras personas están allí para también añadir valor a nuestras vidas y nosotros añadir ese valor también a ellos. Número 1, honrar o el honor comienza con las afirmaciones de Dios sobre ti. Es decir, tú no eres el que dispones tu vida para empezar a honrar. Dios ya hizo ciertas afirmaciones. ¿Y en dónde es donde fallamos? Fallamos en que no podemos ver a las demás personas como Dios los ve. No podemos tener una vista clara en otras personas como Dios les ve, porque estamos viendo los defectos, porque estamos viendo el pasado, porque estamos viendo las acciones. Y la verdad es que cuando Dios nos mira, no importa qué es tanto lo que nosotros decimos, sino mira lo que Cristo hizo en la cruz. Y quiero leerte en Romanos 8:30. En estos días estaba enviándole un mensaje a un amigo, justamente hablando acerca de cómo podemos mirar a las otras personas, y le mencionaba este versículo. Dice, y a los que predestinó. La palabra predestinar significa que hubo un predestino, es decir, a donde tú vas o a donde tu vida está dirigida para ir, ya hubo algo que tomó lugar ahí. ¿Qué fue eso? Jesucristo, Dios mismo ya estuvo en ese lugar. Significa que antes de que tú llegues ahí, Dios ya estuvo ahí, Dios ya te vio. Es como decir, como antes de que mis hijos se gradúen, yo digo, mis hijos se van a graduar de la escuela, ellos van a tener
esa carrera terminada, es decir, yo los veo ya graduados. Antes de tener a lo mejor familias sanas en nuestra congregación, nosotros estamos viendo y diciendo, hay matrimonios de impacto, hay familias poderosas en Cristo Jesús. Lo estamos viendo desde antes que suceda. Antes de que nuestros jóvenes tengan a lo mejor éxito, los estamos viendo como jóvenes que están rompiendo el estereotipo y el esquema de lo que pudimos hacer o no hacer antes, y estamos viéndolo como jóvenes exitosos. Eso se llama predestinar. Y dice, y a los que predestinó, a ti y a mí, también los llamó, es decir, también los afirmó, también les dijo que iban a hacer, también dijo cosas de ellos que iban a impactar su corazón. Es decir, aquellos a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Todo lo hizo Dios para recibir la gloria y la honra. Tu vida, cuando ha sido predestinada, tu vida cuando ha sido ya llamada, cuando ha sido afirmada por las afirmaciones de Dios o declarado por las afirmaciones de Dios, es porque lo que tú eres y lo que vas a llegar a ser le da la gloria a Dios. Y es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Mira, cuando nuestros hijos se equivocan y hacen algo mal, yo lo puedo ver con mis hijos que de repente se equivocan, toman decisiones incorrectas o de repente tienen una actitud o una acción que es totalmente incorrecta. Y entonces sabemos cómo podemos hablar con ellos. Les decimos, ¿sabes qué? Sabes que estás mal, ¿sabes qué hiciste mal? Sí, lo reconozco. Bueno, pues entonces no eres lo que hiciste. Es decir, no le decimos a nuestro hijo, entonces tú eres el pecado, tú eres lo que te equivocaste. No, tú no eres lo que hiciste. Déjame decirte quién eres. Déjame decir lo que dice la palabra de Dios, quién eres, porque esas palabras afirman más el corazón de nuestros hijos. Entonces, yo puedo mirar a mis hijos como Dios los ve. Puedo ver a mis hijos cómo se pueden parar en una identidad correcta cuando de repente en sus pensamientos o todas aquellas voces de mentira están diciendo que ellos no lo van a lograr. En su corazón puedo ver la afirmación de lo que Dios dice para ellos. Se paran en una completa identidad, en una identidad correcta para decir, yo soy lo que Dios dice que yo soy. De repente así nos pasa a nosotros. Dios no nos ve por lo que hicimos. Dios ve por lo que Cristo hizo y por lo que nos vamos a convertir. No vemos a la gente sin trabajo, no vemos a la gente enferma, no vemos a la gente sin escuela. Así es como Dios nos ve. Dios nos ve exitosos, Dios nos ve sanos, Dios nos ve con trabajo, Dios nos ve con carrera, Dios nos ve bendecidos, Dios nos ve saludables. Así es como Dios nos ve. Entonces, número 1, para que el honor exista en nuestras vidas, primero tenemos que reconocer que Dios ya afirmó en nosotros que somos personas de honor, que tenemos un valor tan grande en nuestras vidas para poder compartirlo a otros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por el amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como al jefe de Estado, a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de los creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Todo lo que encontramos en este versículo habla acerca de otros. Todo lo que encontramos en este versículo habla acerca de honor, de respeto, de amor, de obediencia, de sujeción a las personas que están encima de nosotros. Mi esposa y yo, nosotros mismos tenemos unos códigos en nuestro matrimonio que es la sujeción uno al otro, y de repente no tenemos la razón en lo que estamos haciendo, de repente no estamos correctos en nuestras acciones, pero estas palabras nos hacen recordar que tenemos que bajar nuestra vida al nivel donde nosotros tenemos que estar
rindiendo cuentas, rindiendo nuestra vida, honrándonos unos a otros para poder levantarnos, porque seguramente así como muchísimas parejas o muchísimas familias que tienen problemas, así nosotros también nos llegamos a enfrentar con esas situaciones donde tenemos que aplicar este principio de la palabra, pero no solamente entre nosotros, sino que Jerry y yo tenemos personas a las cuales rendimos cuentas, en las cuales nosotros abrimos nuestro corazón y sobre todo nos sometemos y obedecemos, que esa es la parte más interesante. Yo no sé por qué hay tantas personas que les cuesta tanto trabajo sujetarse, obedecer, seguir una línea, seguir una instrucción, cuando realmente lo que hace la obediencia totalmente es que nos protege. Por eso el segundo punto es este: cuando atribuimos honor a alguien, a menudo se vuelve una persona más honorable. Te lo voy a traducir. Entre más tú rindas honor a una persona que no lo tiene, tú estás añadiendo honor a esa persona. Entre más tú estés dándole honor a alguien, quizá a, no sé, a tu pastor, a tu líder, a alguien que sea muy cercano a ti, a tu mentor, a tu amigo, que le das honor, esa persona se vuelve más honorable. Es decir, el honor me beneficia más a mí, es decir, honrar a otras personas tiene un beneficio inmediato a mi vida. Yo recuerdo hace algunos años me gustaba muchísimo, todavía me gusta, pero me gustaba muchísimo jugar básquetbol y estaba en algunos equipos. Y cuando quise entrar al equipo principal, donde solamente estaban los muy profesionales y aquellos chicos que eran muy competentes y muy hábiles, yo tenía muchas ganas de competir o de estar en ese nivel de competencia. Así que las pruebas fueron muy difíciles para poder entrar. Y la prueba más grande es que yo le caía muy mal al coach. Esa era la prueba más grande. No me tragaba el coach, me hacía la vida imposible, me humillaba, me ofendía. Pero tú sabes que cuando quieres algo, cuando deseas algo, estás dispuesto a pasar lo que sea y dices, lo voy a lograr. Y esa era mi mentalidad en ese tiempo. No me importaba lo que ese hombre dijera. Y yo recuerdo que una vez invité a mi hermano a que me viera jugar y fue el día más vergonzoso, fue el día el que más me gritó, me sacó, me puso en la banca, me dijo muchas cosas porque él quería demostrarme que no podía yo traer a alguien para que me viera jugar. Sus ideas, ¿verdad? Pero algo muy interesante pasa y hace un par de semanas o meses lo volví a ver y nos volvimos a recordar volvimos a recordar estas escenas, pero yo recuerdo que los jueves en la noche teníamos el entrenamiento y jugábamos los domingos en la mañana. Yo tenía que estar en la reunión de la iglesia a las 8:30 de la mañana, así que pedíamos los partidos a las 7. Yo le decía, a las 7 de la mañana yo puedo jugar. Y ellos tenían otros partidos, así es que coincidía que podía yo estar muy temprano. Entonces cuando él decía, ¿quién puede venir a ayudar a limpiar la cancha de básquetbol? ¿Quién puede venir a preparar los balones? ¿Quién puede venir a poner las redes? Nadie, porque todo el mundo lo odiaba, todo el mundo le caía gordo como era él. Así que algo que yo aprendí a mi corta edad fue justamente no pagarle a la gente mal por mal. Y además que creo que Dios nos ha llamado a pagarle a esas personas con bien y demostrarles el amor. Así que yo todas las semanas levantaba la mano y tú podrías ir un día muy temprano y verme estar barriendo la cancha, limpiando, acomodando las redes y después llegaban los compañeros, nos poníamos a calentar y después jugar. Pues ¿sabes qué? Esa es una forma de honrar a las personas. Es una forma en la que yo sé que mi vida pudo impactar a este hombre porque después de mucho tiempo el único que le ayudaba a limpiar ese lugar, pues era alguien al que él maltrataba. ¿Y sabes qué cambio hubo? ¿Qué trato diferente? Seguía siendo a lo mejor la persona de malas expresiones, donde a lo mejor no controlaba sus niveles de ira, pero había ya un respeto por las personas que éramos. Entonces Dios nos está llamando a honrar aún a las personas que no merecen nuestra honra, que según ante nosotros no merecen ser honrados. Y mira, en Marcos 6:4 dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. ¿Recuerdas lo que Jesús mencionó? Dice, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, ahora el versículo 5 dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos e imponerles las manos.
¿Qué significa esto? Que cuando nosotros limitamos y cuando nosotros no atribuimos honor a otras personas, nosotros estamos cerrando la bendición de parte de Dios hacia nuestras vidas. Estas personas que criticaron a Jesús, que dijeron, ¿por qué lo vamos a honrar? ¿Por qué lo vamos a reconocer como el Salvador si Él es de nosotros, si Él es parte de aquí? Por esa misma causa dicen las Escrituras que Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que disfrutes de larga vida en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, cuanto más valoro, cuanto más honro a las personas, más valor obtengo. Entre más honro a Dios, entre más doy mi vida a Jesucristo, estoy abriendo unas ventanas de bendición hacia mi vida. Cristo quiere hacer milagros en tu corazón. Cristo quiere hacer milagros en tu familia. Quiere hacer milagros en tu matrimonio. Quiere hacer milagros en tu vida financiera. Pero necesita que entiendas la importancia de honrar a Dios. Y termino con esta parte porque creo que tenemos que llegar a un punto. Después de escuchar una enseñanza, tiene que haber en nosotros una moción. Es decir, nos tiene que mover a algo. Yo creo que lo principal que hoy quiere hablarnos Dios es esto. Dice, en Romanos 12:10 dice, tengan cariño los unos a otros como hermanos. Y la palabra cariño también representa honrar a las otras personas. Dice, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Yo creo que como una comunidad cristiana, lo que Dios está buscando en este tiempo es que haya realmente una diferencia en cómo vivimos. ¿Cómo vivimos los cristianos? ¿O cómo vivimos los que decimos seguir a Jesús, los que somos seguidores de Jesús? Vivimos en una cultura diferente, en una cultura de honra, donde damos valor a los demás, donde añadimos el valor a aquellas personas que lo necesitan. Si realmente queremos hacer la diferencia en esta tierra, si realmente yo quiero hacer la diferencia en mi familia. Amigos, si quieres hacer la diferencia en tu trabajo, si quieres hacer la diferencia en tu equipo, si quieres hacer la diferencia con la gente con la que tú normal convives, es necesario que hagamos una diferencia. Es necesario que nosotros honremos, que vivamos en una cultura de honra donde respetamos a los demás, donde amamos a los demás, donde reconocemos los dones y habilidades y donde hay sujeción y obediencia los unos a los otros. Por eso hoy quiero cerrar ese tiempo diciéndote, si tú crees que ha habido ocasiones en las que Dios ha podido bendecirte, o ha habido ocasiones en las que tú sabías que Dios podía bendecirte y no lo ha hecho, número uno, pregúntate, ¿estoy viviendo en una cultura de honra? ¿Estoy aprendiendo a valorar a los que están a mi alrededor? Amigos, si tú estás buscando una posición más alta en tu empresa, en tu negocio, una posición más alta en tu trabajo, y sientes que Dios está tardando con esa promesa que ya le pediste y que ya Dios sabe que tú necesitas ese incremento, no solamente de puestos, sino de finanzas, pregúntate, ¿no será acaso porque estás omitiendo estos principios fundamentales en el reino de Dios? ¿No será acaso que no te estás dando cuenta que es muy importante honrar a las demás personas que están arriba de ti? ¿A tu jefe? No, pero es que tú no conoces a mi jefe, Ismael. Es imposible. Lo sé que la gente es muy imposible y tal vez pueda estar de acuerdo contigo que no lo merecen ante nuestros ojos, pero Dios nos enseña y nos dice que debemos amar, y no dice que solamente honremos y respetemos a los padres buenos, y no dice que no honremos a los malos, tampoco dice que debemos amar solamente a los que se portan bien con nosotros, sino debemos amar a todas las personas, debemos honrar y respetar a todos los que están a nuestro alrededor. Tiene que comenzar desde nuestra vida personal, respetar nuestro cuerpo, respetar nuestra vida, respetar la vida de los que están cercanos a nosotros y poder honrar a las personas que están cercanas, a las personas que están arriba y a las personas que puedan estar debajo de nosotros o bajo nuestra autoridad. Amigo, no hay cosa que pueda marcar la diferencia más visible que vivir en una vida donde añadimos valor y fuerza y carácter a las personas que están cerca de nosotros, viviendo una vida de honor. Déjame cerrar este tiempo y terminar. Pero antes de orar, me gustaría darte gracias
porque ha habido bastantes personas que nos han mandado testimonios, comentarios. Y si tú tienes un testimonio, un comentario, una historia que quieras contar acerca de lo que Dios ha hecho, mira, entra a este link en la que vamos a escuchar todas tus peticiones, pero también aquí podrás escribir unos testimonios y podemos compartirlo con otros más. Pero si tú deseas hoy recibir a Jesús también en tu corazón y dices, ¿sabes qué? Yo necesito aprender a vivir una vida de honra, porque lo único que he visto y lo que he hecho ha sido no darle valor a las personas. Este es un buen momento en el que tú puedes también abrir tu corazón. Pero si también dices, ¿sabes qué? Sí conozco a Dios, conozco su palabra y me cuesta mucho trabajo sujetarme, me cuesta mucho trabajo ver el valor o añadir, honrar a las personas que están cerca de mí. También hoy Dios te está llamando y te está diciendo, es necesario, es urgente hacer ese cambio en nuestra vida. Necesitamos vivir en una cultura donde podemos honrar a los demás, y esa cultura que honremos a los demás nos lleva a tener una gran diferencia en esta tierra. Permíteme orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tú honras al que te honra. Gracias porque en tus palabras, Señor, podemos encontrar consuelo, Señor. En tus palabras podemos encontrar una dirección clara y exacta. Y hoy oramos, Señor, esta palabra, que cada persona pueda animarse uno a otro, que cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, pueda amarse con amor fraternal, que pueda, Señor, respetar a las personas que estén alrededor, que seamos personas de respeto, que seamos personas que podemos honrar a otros para poder también recibir esa honra, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor, y creemos, Padre, lo que dice tu palabra, que podemos dar nuestra vida en servicio a través de honrar a otros. También sabemos, Padre, que tú nos llamas a poder ser sal y luz, es decir, hacer una diferencia en esta tierra. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor, y hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén. Así también te damos gracias por este tiempo de escucharnos. No olvides compartir nuestros mensajes con alguien que lo necesite, y nuevamente te dejamos aquí nuestros links. Al final también vas a encontrarlos, en donde puedes sembrar una semilla. Si quieres hacer tus aportaciones, estamos dispuestos también para orar por ti y bendecir tu vida en todo momento. Pues muchas gracias, que pasen excelente semana, que Dios les bendiga y bendiciones.